Hola a todas, hola a todos. En el vídeo de hoy daremos un paso más para avanzar en esta explicación de la filosofía de Platón. En este caso, nos dedicaremos a analizar la relación entre la ética y la política en la filosofía de este pensador griego. ¿Estáis listas? ¿Estáis listos? Pues vamos allá. Como siempre, esto es Filosofía en la Cuarentena. En los vídeos anteriores analizamos la relación entre los tres dualismos de la filosofía platónica: el dualismo ontológico, el dualismo epistemológico y por último el dualismo antropológico. Ya dijimos que estos dualismos nos permitían ver en la filosofía platónica un pensamiento dividido siempre en dos partes. En una parte inferior, donde estaban los objetos sensibles o el conocimiento del mundo sensible, y una parte superior donde estaba la realidad eterna, constante, inteligible, donde se podía obtener un auténtico conocimiento, no con el cuerpo, sino con el alma. De lo que se trata en todo momento en la filosofía platónica es de realizar ese proceso de ascenso, de ascensión, pasar del mundo sensible al mundo inteligible, pasar de la doxa a la episteme, pasar del conocimiento con los ojos del cuerpo al conocimiento obtenido con el ojo del alma, con la razón. Pues bien, en Platón, este proceso de ascenso, este proceso de educación, recibirá el nombre de dialéctica. ¿Recordáis? El conocimiento, para Platón, consistía en aprender a mirar la realidad de una manera concreta. ¿Y cómo aprende el alma a conocer de esta manera? Para responder a esta pregunta, tendremos que analizar el concepto de alma en Platón y su división tripartita. Precisamente, Platón entenderá que el alma puede dividirse en tres partes. Con ello, veremos que Platón entiende que el conocimiento de la verdad no es dado a todo el mundo, sino solo a los filósofos. Veámoslo. Platón, como decíamos, entiende que el alma está dividida en tres partes: una parte racional, una parte irascible y una parte apetitiva. La parte racional sería la sede de la inteligencia, se encontraría en la cabeza. La parte irascible sería la fuente de la ira, de la agresividad, se encontraría en el pecho. Por último, la parte apetitiva es la fuente de nuestros apetitos, de nuestros deseos. Su sede se encontraría en el bajo vientre, en el estómago y más abajo. En este sentido, vemos que la primera parte es racional, mientras que la segunda y la tercera, la irascible y la apetitiva, son irracionales, se asocian con las pasiones. Siguiendo esta clasificación, Platón entendió que las tres partes del alma están siempre en un conflicto constante. Me imagino que vosotras y vosotros habréis experimentado dentro de vosotros mismos esa especie de conflicto entre vuestra parte racional y vuestra parte apetitiva, entre lo que creéis que tenéis que hacer y lo que os apetece hacer. Pero es que además, esta división tripartita del alma sirvió a Platón para explicar las diferentes formas de conducta humanas. Por ejemplo, hay personas en las que predomina la parte racional del alma. Suelen ser personas más tendientes a la reflexión, al pensamiento, pero en otras, en cambio, predomina la parte irascible. Son personas más inquietas, más nerviosas, quizá más irritables. Por último, habría una serie de personas en las que domina la parte apetitiva. Son personas más golosas. En cualquier caso, en su obra Fedro, Platón intentó poner una imagen a este conflicto de las tres partes del alma. Allí se sirvió de la metáfora o la imagen del auriga. Un auriga es un conductor de un carro tirado por dos caballos, uno blanco y uno negro. Con esta imagen, Platón intentó ejemplificar ese conflicto constante de nuestras tres partes del alma. Y en concreto, el conductor haría referencia a la parte racional, mientras que los caballos harían referencia a nuestras partes irracionales, a la parte del alma irascible y la parte del alma apetitiva. Para entender qué relación tiene esto con todo lo que hemos dicho, hagamos un pequeño resumen. Partiendo de los dualismos, hemos llegado al análisis del alma. A Platón le interesará centrarse concretamente en aquellas personas en las que predomina la parte racional. Pero además, esta división tripartita del alma sirve a Platón para realizar un análisis sobre el concepto de virtud. Con esto relacionamos el análisis del alma con el campo de la ética.
Para entender esto, diremos que Platón asocia a cada parte del alma una virtud. A la parte racional le correspondería la virtud de la prudencia. A la parte irascible le correspondería la virtud de la valentía. Por último, a la parte apetitiva le correspondería la virtud de la templanza. Pero, ¿cuándo se da la virtud? Para los antiguos griegos, la virtud se entendía como una armonía, como un equilibrio. En ese sentido, lo peor que le podría pasar a una persona era caer en lo que los antiguos griegos llamaron la hibris, la desmesura. Básicamente, lo peor que te podía pasar era ser una persona desequilibrada. Pues bien, como decimos, la virtud en Platón se entiende como un equilibrio. Veamos algunos ejemplos. Bien, puede haber algunas personas en las que predomina la parte irascible. Ahora bien, ¿diremos que una persona que es incapaz de contener su agresividad es una persona virtuosa? Platón, concretamente, utilizó el caso de un guerrero que no sabe cómo obedecer las normas o las estrategias para el combate y se lanza él solo a combatir al ejército enemigo. ¿Es que esa persona es valiente? No, esa persona es una temeraria. Prácticamente se dirige hacia una muerte segura. Lo mismo sucede con los apetitos. Si alguien es incapaz de controlar sus deseos, ya sean alimentarios o sexuales, probablemente se va a ver en más de un problema. La virtud consistiría precisamente en saber utilizar la justa medida de la ira o de los apetitos, y para ello debemos utilizar nuestra razón. Con ello, volvemos de nuevo a la metáfora de la auriga. El conductor es quien debe conducir a las pasiones. Ya seas una persona en la que predomina la parte irascible o la parte apetitiva, tu ira y tus apetitos deben ser controlados por tu razón. Para un análisis más detallado sobre este aspecto de la filosofía de Platón, encontraréis un vídeo en este mismo canal. En la lista de reproducción de la ética del curso de primero de bachillerato hay un vídeo titulado precisamente La ética en la filosofía platónica. Allí podréis ver de manera más detallada este análisis de la teoría de la virtud en la filosofía de Platón. Pero tenemos que avanzar, porque esta división tripartita del alma, estas tres partes del alma, tendrán su correspondencia en el ámbito de la política. Precisamente porque igual que existen las partes del alma racional, irascible y apetitiva, Platón entiende que en el Estado también existen tres clases sociales: los gobernantes, los guerreros y los artesanos. Entonces, ¿cómo se alcanza la justicia ya no en el individuo, sino en el Estado? De la misma manera que el individuo conseguía ser virtuoso. Solo cuando la razón domine, controle a las partes pasionales, podrá haber un gobierno justo, ya sea individual, ya sea político. Esto es a lo que Platón llamará el principio de especialización funcional, que podemos traducir del siguiente modo: el Estado solo será justo cuando cada clase social realice la función que le es propia. Básicamente, cuando los gobernantes se dediquen a gobernar, cuando los guerreros se dediquen a defender el Estado y cuando los artesanos se dediquen a producir. Y es precisamente aquí donde debemos repescar toda la información que hemos venido contando en los vídeos anteriores. ¿Y por qué? Porque precisamente el gobernante es aquel que conoce las ideas, siendo aquel en el que predomina la parte racional del alma, su razón. Con ello, estamos entrando en lo que llamamos en la filosofía platónica la teoría del filósofo gobernante. Según Platón, un gobierno justo solo podría darse de la mano de un gobernante que conozca qué es la justicia, que conozca la idea de justicia. ¿Recordáis la influencia de Sócrates y su intelectualismo moral? Solo puede obrar bien aquel que conoce el bien. Volvemos de nuevo a esa idea que ya nombramos en el contexto filosófico y cultural de Platón, que decía que el filósofo griego era totalmente contrario a la democracia. Del mismo modo que no se debe decidir democráticamente qué hacer con un barco cuando éste está atravesando una tormenta, tampoco se debe decidir democráticamente cómo se debe gobernar una ciudad con justicia. Platón entiende que tanto en el caso del barco como en el caso de un gobierno, quien tome las decisiones debe ser aquel que sabe. El patrón en el caso del barco, el filósofo en el caso del gobierno. Según la teoría del filósofo gobernante, el filósofo es aquel que realiza ese proceso educativo que conocemos como la dialéctica, conociendo no los objetos del mundo sensible, sino las ideas,
no conociendo con una opinión o doxa, sino con episteme, no conociendo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. En ese sentido, vemos que en la filosofía platónica la educación tiene una estrecha relación con la ética y con la política. Se educa para conocer la verdad, para conocer el bien, para conocer la justicia. Y se conoce la verdad, el bien y la justicia para gobernar con justicia. Es por eso que el proceso dialéctico en la filosofía platónica es de dos sentidos, ascendente y descendente. El proceso ascendente, como decimos, consiste en esa elevación hasta la contemplación de las ideas. Pero una vez se conoce la idea de bien, la idea de justicia, el filósofo no debe quedarse solo con esos conocimientos teóricos en ese plano inteligible, sino que debe descender a la ciudad para gobernarla en base a esa idea de justicia que conoce. Para profundizar un poco más sobre la filosofía política de Platón, también encontraréis en este mismo canal un vídeo destinado a este aspecto de su filosofía. Se encuentra en la lista de reproducción Filosofía Política y se titula La filosofía política en Platón. Os dejo ambos enlaces en la descripción del vídeo. En fin, espero que este vídeo os ayude a ver qué tipo de relación hay entre los dualismos y la ética y la política en la filosofía de Platón. La educación sería esa herramienta que nos permite conectar los dualismos con el conocimiento del bien y por lo tanto con un gobierno justo. En el próximo vídeo analizaremos cómo todo lo que hemos visto hasta ahora se plasma en la maravillosa metáfora de la caverna. Dedicaremos pues el próximo vídeo a estudiar la alegoría de la caverna. Por el momento, eso es todo. Espero que este vídeo os haya resultado útil. Como siempre, nos vemos en el próximo. ¡Chao!